todavía el capítulo de series de tiempo, ¿no? De precipitación. Entonces, bueno, diferentes herramientas con las que hemos, podemos dar información útil para diseño, infraestructura hidráulica, ¿no? Entonces, habíamos visto antes de esto el punto 1, el punto 1 de las curvas IDF, ¿sí? Lo teníamos construcción de diseño, que vimos bien rápido cuál creo que fue, y tenemos que hablar también sobre la precipitación efectiva, ¿no? Entonces, sobre las curvas IDF, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Déjenme recordar. Ok, solo digamos, para ustedes, ¿no? Sí que vimos sobre esto. ¿Sí ven mi pantalla, no? Sí, Sí. Déjenme abrir este otro para retomar, para no dejar eso en el aire. Esto es así. Si se llama análisis de densidad, duración y frecuencia, este programa, y vimos rápidamente para qué servía esto, ¿no? Hasta el programa de diseño. Entonces habíamos visto que, bueno, también por CDF, teníamos esta información, ¿no? Esta información, teníamos la intensidad, que la habíamos hecho la fuerza de lluvia, la fuerza de lluvia, y la duración, ¿no? Entonces habíamos explicado rápidamente cómo tener esta información, pero no manejamos datos. Luego habíamos visto lo de las curvas IDF, pero tampoco manejamos datos. Y lo que vamos a hacer rapidito, ahorita vamos a ver cómo tener información de la intensidad y de la duración, ¿no? Y después tenemos que hacer esto de acá, para estas curvas IDF, con datos del folleto que están disponibles, vamos a eso. Y les voy también a facilitar alguna referencia. ¿Estamos? Sí, ¿no? Por ahí andamos, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Aló? Sí, eso. Pero aquí tenemos una serie de datos de un año en un sitio, de datos horarios, ¿no? Entonces, en esta serie de datos horarios, en estos dos momentos se dieron problemas de inversión en ese sitio. Entonces, vamos a ver esos eventos en específico. Son datos sí, varios. Sí, son datos horarios de estos dos eventos. Y se tienen estos dos eventos en específico, ¿no? El evento 1 y el evento 2. O sea, estos es el evento 1 y el evento 2 están separados. Y se acuerdan que hemos dicho que cómo calculábamos la duración y eso, ¿no? La intensidad de la duración. Entonces, en este caso son datos, ah, datos de algún pluviógrafo que registra automáticamente y genera un archivo digital, ¿sí? Lo que habíamos visto cuando conversamos, un ejemplo era de un pluviógrafo antiguo, de dinámica en dinámico, un ejemplo, en el que, ¿cómo es? Se registra, si ustedes quieren, en formato papel. Entonces, el formato papel hay que digitalizarlo, o sea, primero generar, perdón, luego digitalizarlo, y una vez está digitalizado, tenemos información para procesarlo, ¿no? Entonces, habíamos visto ahí de manualmente cómo procesar información, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Sí, eso, pues, ¿te fue bien? sí, Sí, ok, sí, ya ves. Entonces, acá cuando convierto el formato digital, lo que yo hago en este caso es graficar la precipitación acumulada, ¿no? Es decir, ustedes fijan aquí, he hecho aquí una, bueno, en este caso lluvia o precipitación acumulada, entonces, tanto en milímetros, lo que hago yo es, si ustedes quieren, representar lo que podría ser lo que estaba en las fases, ¿no? En las fases. Entonces, este de aquí es este de acá, y este de aquí, sí, es aquí mismo, está aquí abajo. Entonces, tenemos el primer gráfico que es el diagrama y tiene un gráfico de la precipitación acumulada. Entonces, esto de aquí es lo que en principio antes esto tenía como de la faja diferente, ¿no? Teníamos que llovía, llueve un poquito, después llovía, y un poquito, llueve, y un poco, y así, ¿no? Entonces, lo que yo estoy buscando son estos momentos en los que la pendiente es constante y decimos que esta variación de precipitación que está aquí en este eje de la Y respecto a la variación del tiempo es lo que yo conozco como intensidad, ¿no? Por definición, ¿sí? Entonces, así es lo que yo puedo decir que en este segmento de aquí, la intensidad es menor que en este segmento de acá, perdón, es mayor que en este segmento de acá, porque el delta P para un tiempo aproximadamente de 2 horas sería mayor que en este caso aquí, ¿sí? Por este segmento con esa pendiente constante, ¿sí? Y esta intensidad aquí sería diferente de acá, esta de aquí sería diferente de acá, que es una perspectiva de aproximadamente 2 horas, ¿no? Si yo veo el eje en axis, aproximadamente estoy diciendo, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, digamos, si tuviera el año completo, yo tendría que hacer análisis de estas pendientes y de estas versiones para toda mi serie de datos. Es decir, tendría que hacer el mismo análisis para todas las series de datos. ¿Sí? Cuando es 0 y ahí cuando hay datos se acumulan, por ejemplo, aquí, así, ¿no? Entonces, en lugar de separar por eventos específicamente esos análisis, digamos, únicamente esos eventos, tendría que hacer uno para todo. Entonces, digamos que es un trabajo que laborioso, que yo podría hacer correr un script en el que me saque todas las intensidades para una hora, luego para 2 horas, luego para 3 horas, luego para 4 horas y así hasta 24 horas. Y después me quedo solamente con las máximas. Y las máximas son las que yo finalmente las presento aquí. Si es intensidades máximas para muchos años, ¿no? Porque muchos años, voy a tener una para, qué sé yo, 5 minutos, otra para 10 minutos, otra para una hora, así sucesivamente. Pero tengo muchos años y ahí yo puedo, yo voy a generar un gráfico de tipo. Y de ahí tendré que hacer el otro análisis que era este, ¿no? Es decir, para cada una de esas relaciones yo tengo que generar una función de distribución de probabilidades para cada una de esas relaciones. Y una vez que tengo eso, yo puedo dibujar estas curvas para diferentes periodos de control. Y ahora lo que estaba en el folleto, ¿no? Que también creo que tenemos aquí. Es lo que vimos que hay ahorita. El ejemplo de estación Swan. En estos datos aquí. ¿Sí? Entonces los datos de Insobamba, como decían, para 1962 se cogió en este caso la prestación más grande para una duración de 5 minutos, después para 10 minutos, para 15, para 20 y así, ¿no? Y estas versiones son las versiones normadas por la Organización Meteorológica Mundial para comparar de un sitio a otro, ¿no? Una vez que tengo estas prestaciones, después las transformo en intensidad, que son la intensidad de aquí, cuando tiene este valor de intensidad, es decir, la precipitación dividida por la duración de 5 minutos y expresada en milímetros por hora, se organiza de esta forma, ¿no? Intensidades más grandes para menor duración y intensidades más pequeñas para mayor duración, en este caso hasta 24 horas. Una vez que tengo esta habilidad, que es esta base de datos aquí, para un sitio, con todas las intensidades y mayor, así. Lo que hago es un ajuste a una distribución de probabilidades y encuentro la más adecuada en este caso. En un caso puede ser lo normal, en otro Google, así, en este caso datos que funcionan sería la normal de Google. Y con eso yo puedo, ustedes quieren ya dibujar las intensidades para diferentes duraciones de frecuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quieres verificar esto? Hacer estas curvas aquí. Son las curvas potenciales, ¿no? Que también están explicadas al inicio del folleto de dinámica. ¿No sabía eso? Ya, este. Estas son estas curvas que vimos antes. Son ecuaciones de tipo en que tengo intensidad, tengo un coeficiente, tengo un periodo y tengo el tiempo. Entonces, estos coeficientes tengo que buscarlos con el método y con eso yo puedo dibujar estas curvas aquí. Para cada sitio que tenga información. El problema es que esta información puede ser difícil de conseguir información por el método de Langlands o instituciones como la MAPS que tienen su propia base de datos, puede estar también según en cuenta. ¿Sí? Y ¿cómo es? En el Teams, ustedes ven aquí tienen un script que hace eso. Pues el operativo. Tengo que ver si yo tengo aquí operativo. Sí, está correcto, sí. Mira, bien, sí. Este que hizo para el curso de, ¿cómo se llama? Un curso de creo, el profesor. Entonces, esto, ya. Entonces, el script está operativo. El script está hecho con esta base de datos esta base de datos de aquí, por ejemplo. Son estos datos aquí, ¿no? Los datos de la precipitación y la intensidad. El método de aquí, ahora dice script. Y sigue el procedimiento dinámico. Entonces, estas serían las curvas IDF. Y acá simplemente quiero que lo para que se vea de una forma más clara, ¿no? Pero eso sí, debe ser logaritmo de intensidad porque esté más claro. Entonces, digamos que después es coger eso para dibujar, ¿sí? Si ustedes quieren, digamos, este procesamiento intermediario que está aquí, que es el correr para cada año y todo eso como una referencia, déjenme ver, compartir un material, debe ser una tesis por aquí, la de Vargas. Sí, está aquí.
está compartida también. Entonces es un colega, Sebastián Páez, es un bueno también. Y un estudiante de él, lo que hicieron es coger pues siempre tenemos el problema de que esta información de poligrafos, como decía, es difícil conseguir la cobertura en Dinami, primera cuestión. Hay muchos sitios que no cobertura de poligrafos Dinami y el municipio también que no tiene, entonces hay vacía información en Ecuador. Y lo que hizo Sebastián es hacer una prueba con datos de precipitación satelital. Sí. Entonces, con precipitación satelital significa la de 1 hora o 2 horas, no sé, habitantes. Como tenemos buenas relaciones con Dinami, sí, lo que tenemos tuvimos acceso a su base de datos en unos cuantos sitios y se puede comparar la precisión grabada con la precipitación de las imágenes satelitales, ¿no? Sí, son datos de cómo dice que en este caso dice Hoffman 1919, creo que es la referencia. Pero después, bueno, cálculo estadístico y eso, hay que chequear si aparece o no. Entonces, yo comienzo a hacer la evaluación propia, comienzo a hacer cosas, ¿no? Ir chequeando con datos, una acumulación mensual, con datos de satelitales que se deben ser continuos y las series continuas se deben observar. Entonces, no es muy sencillo, ¿no? Y después, bueno, lo que la ajusta es una distribución para estas, sí, cada 30 minutos, ¿no? 30 minutos, una hora, 2 horas, 6 horas, 2 y 4. Entonces, la limitante tengo para 5 minutos para que las sean fuertes. Entonces, lo que sale algo así, ¿no? O sea, decir que, en este caso, lo que es continuo, líneas continuas, deberían ser los datos digitales y las otras líneas continuadas son los datos observados. Entonces, ustedes ven, la información se equivoca bastante. A partir de eso ya puede decir que se puede utilizar, pero antes de eso, no complicado, no tal vez, y con estos errores que pueden ser del, qué sé yo, 25% más. Entonces, bueno, son limitaciones de tipo información, pero hay que probarlo, ¿no? Y puede ser que un sitio funcione mejor y otro sitio no funcione también depende. Es, digamos, limitaciones de investigación de tiempo, que con ciertas, bajo ciertas circunstancias podrían considerarse, digamos, operativo funcional, ¿no? Que puedo hacer corrección de datos aquí, ¿no? Porque cosas que se pueden corregir datos por sentir cosas que se hacen con los datos aquí, yo puedo corregir esto, datos, y así. Entonces, cosas que se pueden hacer. Y siempre cuando me informo sobre incertidumbre que se ¿no? Entonces ya me acabo de así para cada uno de esos, se funciona, sí, la vida. Pero lo importante es que son cosas que se pueden hacer, ¿no? Para algún sitio en el que no haya información o existen recortes, se puede corregir después usar un sitio para que no se pierdan, ¿no? Entonces el problema de esto es que hay que bajar los datos, ¿no? Centrales. Lo bueno es que están actualizados. Entonces hay que sacar los datos, es un procedimiento, después hay que instalar un programita, no sé aquí, programita aquí, CYG1, para que conocerlo. Y es pesadito esto, ¿no? Porque bajar una serie larga es pesado, descargar una imagen porque cada video es pesado. A veces con el código no corre bien, sobre la imagen, el código que no puedo agregar, necesariamente. Y después aquí se código, ¿no? Una vez que tengo eso, que para procesar los códigos, viene un formato DAL, que será todas las librerías, y aquí el código para hacer correr, ¿no? Hace correr los algoritmos que vimos para calcular las densidades y para hacer comparación y todo. Entonces después ya viene. Entonces, digamos que es un trabajito, ¿no? Siempre hay código, si lo está publicado, esto es un documento que está en el repositorio de la bien, y estamos haciendo con los estudiantes es compartir el código para que después los estudiantes puedan replicar, o también como hacemos a través de convenios con Milán, ellos ingresan el código por la base que hagamos, y la idea es que si nosotros nosotros repartimos códigos y trabajamos con ellos, ¿no? Entonces ahí le dejo como referencia, ¿no? Si alguna vez quiere trabajar, me preguntaba en clases el otro día, quería trabajar la salida de tesis, ahí, pero también les comentaba que en caso depende del interés del estudiante, que quería hacer ellos. Siempre cosas pendientes que hacer. Entonces eso, jóvenes, esta parte de entonces ya sabemos que con esto aquí está disponible, pero disponible para los PDF y no base de datos del email que está disponible, pero hay que procesar datos antes y para procesar datos antes hay que meterse en código tipo. Sí, porque es yo no sé. Y con eso se genera información, como aquí, ¿no? Como la que hizo Diego Tobar en su artículo, con información de más. Sí. Hasta aquí está claro eso, jóvenes. Sí, entonces ya podemos crear información para poder dibujar su propio código PDF a partir de su base de datos, ¿no? Eso. Entonces, cuando dejamos eso, sería primero digamos, a capítulo cerrado del capítulo. Luego vimos que teníamos el de diseño. Y lo que entonces tenemos dos formas de hacerlo. Una forma con métodos conceptuales y otra con métodos métodos, digamos, basados en datos, ¿no? Y que habíamos dicho que los métodos que se llaman de Ecuador, este de bloques alternos, ¿no? Y este bloque que está aquí del ISWS, que es el método que se conoce también como el School of Graph, ¿sí? El Linux Stage Water Facilitation System, eso. Entonces, después vimos que, digamos que eso de ahí, depende del método que tenga, eso va a influenciar en la que simule, y respecto a una referencia, el método incluso más mencionado, se puede escoger cuál es mejor en función de mí. De lo que pasa es que necesito también un modelo calibrado y referencias relacionadas varias. Entonces, digamos que es un ejercicio bien claro. Ya le había mostrado el ejercicio de la GACA, que es un ejercicio que hicimos con mi programa, como ustedes ven, es bien complejo, hicimos por ramos, calculamos con diferentes métodos, les dije la referencia, también está publicada, hay todos los métodos como calcularlos, ¿sí? Y en este caso, el programa simulado con el método de Code sí, como ejemplo. Y eso me dio una comparación de lo que podíamos hacer respecto a otras simulaciones con el que fue el caso del código de Grasca, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es cómo generar el diseño, el propio diseño. Entonces, eso es lo que quería. Vamos a ver. Y como esta otra presentación que la que ustedes, sí, esta es la presentación anterior, y esta es la de hoy. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Por qué la presentación, jóvenes? ¿Aló? Sí, eso. Eso. Entonces, lo de hoy, ¿no? Seguimos con este objetivo, ahora solamente nos concentramos en la construcción del programa y vamos a ver el tema de la precipitación efectiva, ¿no? Entonces, tomando lo que tenemos unas herramientas que provocan problemas aquí, ¿no? ¿Sí? En el sector de la nación unida, pues, la plataforma y otro también, ¿no? Y cuando hacemos un programa de diseño, yo puedo construirlo. Si yo tengo suerte de contar con datos, yo puedo construirlo a partir de los datos observados. Es decir, que yo puedo decir, este programa de diseño, ¿sí? Luego de haber chequeado muchas tormentas en ese sitio, yo puedo decir, chequeé los datos, lo confirman. Esta tormenta aquí azul es la forma de tormenta azul es la más frecuente en el sitio en el que yo tengo mis datos. Y cuando yo quiero hacer un diseño futuro, ¿sí? Yo voy a usar una tormenta de ese tipo, ¿sí? ¿Por qué hago eso? Porque cuando yo calculo las intensidades que el folleto dinámico sobre la intensidad, y la intensidad, si ustedes quieren, por aquí, la intensidad que viene del folleto dinámico es un valor, si ustedes quieren, constante, porque es la pendiente, tengo aquí el tiempo, ¿no? O la duración. Y aquí tengo la intensidad. Entonces, la intensidad es un valor que es, si ustedes quieren, constante, porque por definición es la pendiente, que es constante durante un cierto tiempo. Entonces, cuando yo hago todo el procesamiento de folleto dinámico y la información de la intensidad, es un valor, como decía, constante, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un valor, y ese valor no es una tormenta. Entonces, este valor de esa tormenta, yo tengo que distribuirlo de alguna forma. Si yo tuviera solamente aquí, para eso utilizo un diagrama Excel. Y con eso lo predicción a futuro, porque la intensidad está asociada a la dependiendo de lo que vaya a hacer, ¿no? Si voy a hacer un callado, diseño de un puente, de una operación portable, o de un, qué sé yo, de una represa, ¿sí? En cambio, acá yo tengo digamos, las tormentas observadas, ¿sí? Y estas tormentas observadas, si yo tengo muchos datos, yo también puedo tener intensidades, ¿sí? Entonces, o por ADF, como vimos, ¿no? En el caso del gráfico, ¿no? Entonces, igual yo proyectar el futuro. Para proyectar el futuro, tengo que coger la forma de esta tormenta. Si esta tormenta la perturbo por una intensidad de un diferente peor, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, yo necesito una intensidad que permite proyectar ese futuro, ¿sí? Y necesito un diagrama de referencia. En este caso, este diagrama lo puedo considerar si es más frecuente, y en el caso acá tengo que buscarlo, como lo que vimos anteriormente. Y lo que vamos a ver es un ejemplo con ese método de la escuela de Huff o ¿cómo es? Del Illinois ISWS, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo tengo es, a la derecha, tengo un gráfico superpuesto, si ustedes quieren, ¿no? La línea azul, ¿sí? Es una curva que le extraje de una cierta información, que la información que le extraje es de esta información azul, si ustedes quieren, de esta tormenta. Esta tormenta lo que hice es hacer un gráfico acumulado, dividir para el tiempo total y dividir para la lluvia total, que se acumula la cantidad de lluvia, y lo que tengo aquí en el eje de las 10 es el porcentaje de lluvia acumulada, y en el eje de las X es el porcentaje de tiempo acumulado. Entonces, yo ese gráfico y lo superpongo aquí, ¿no? Entonces, eso me da una idea, si ustedes quieren, de cómo podría ser una curva de Huff, ¿sí? Que represente las tormentas en, digamos, o la mejor curva de Huff que podría representar una tormenta de este tipo, con el azul, en el caso de, ¿sí? Para esta tormenta, ¿sí? Entonces,
las curvas son, digamos, unos abacos de esta forma, ¿sí? Digamos que dependiendo del artículo o de referencia que yo tenga, me van a dar una porque son unos trabajos que comenzaron en los 60. Entonces, ¿cómo es? Hay diferentes versiones, ¿no? Dependiendo de la referencia que yo encuentre, ¿no? Entonces, nosotros como tenemos de aquí, y déjenme ver porque saben que hubo un apagón en cómo se instala. Y Sí, a ver, con problema. las listas también. Sí, yo estaba intentando descargar este archivo en la tarde, pero no lo encontré. No sé cuál apagón, pero se quedó pensando y no, yo que lo podía descargar, pero no sé. Y este otro capítulo es mi estudiante, sí. Así. Este es mi estudiante, ¿no? Entonces, mi estudiante también utilizó como referencia, entonces aquí tengo el curva de Huff. Ahí está, pero otra versión. Entonces, digamos que esta es una versión de la curva de Huff, y lo que yo tengo que hacer es tendría que hacer, si ustedes quieren. Si yo tengo datos observados, lo puedo superponer y decir en Quito, no sé, debería usar esta herramienta, si esta herramienta son diferentes, son de tal forma, y cuando hago proyección en el futuro, yo puedo usar esto de aquí para poder hacer digamos, a partir de la intensidad de dibujar una tormenta con una curva de Huff de este tipo, ¿no? Que eso ya veremos. Entonces, y bueno, aquí pone todos y ya, sí, aquí pone todos. Entonces, eso para que cuando tengan aquí la referencia que está en la, de esta mencionada, sí, aquí está mencionada la referencia. Ustedes lo van a ir ¿no? Mi estudiante. Entonces, ahí está aplicado el método con calcular y todo eso, ¿no? Entonces, eso no es problema. Y déjenme ver, ahorita tengo aquí una chica que está listo para eso, porque parece que no hay. Porque sí, bueno. Sí. Entonces, estos son los datos de la tormenta esa, ¿no? Entonces, tenemos el tiempo, tenemos la precipitación, esta tormenta esa que sacamos de la, así, no, esto es un cálculo hecho para. Entonces, esta tormenta debe ser aquí, esta azul que se ve aquí, debería ser esta tormenta de aquí. Sí, esta azul es la tormenta, esta, que déjenme ver dónde es, el color debe decir, en Rubicon, parece otro Rubicon, podría ser un y esa tormenta de X, ¿no? Y hicimos fue idealizarla, ¿no? Entonces, tormenta. Entonces, para yo poder dibujar la curva de Huff de esta tormenta y, digamos, usarla para hacer proyección futura, dibujar el diseño, tengo el tiempo, en este caso son tiempos minutos, tengo el tiempo acumulado, y el tengo, tengo la precipitación acumulada, que simplemente es la suma, ¿no? O sea, esto aquí, el anterior más el siguiente. Tengo el tiempo acumulado en porcentaje, la precipitación, en este caso acumulada en porcentaje, bueno, el tiempo. Entonces, acá después he hecho un cálculo. Sí, lo que he hecho yo es ubicarla, luego ubicarla, esto sería el equivalente a la curva de Huff, es decir, tiempo acumulado y precipitación acumulada, como vimos en el trabajito de aquí, de las curvas de Huff estas. Ustedes se fijan, yo tengo aquí precipitación acumulada en porcentaje y tiempo acumulado en porcentaje. Tiene toda la probabilidad por eso que puede ocurrir más o menos en estas, ¿no? Además tengo más información en esa versión de la curva de Huff. La única versión es el 3, y lo que hemos hecho es dibujarla para superponer. Esta tormenta de aquí, esta tormenta de Quito, que estamos diciendo, se acoplaría a una curva de Huff del 50%, y de un tal cuartil, que es un segundo cuartil. Entonces, yo verificar qué significan cuartiles. Entonces, digamos, con eso yo puedo decir, hasta ahí, yo sé que en la tormenta en ese sitio, como digo, sé que yo hago análisis histórico y de todas las tormentas y esta es la más frecuente, yo puedo decir, en este caso en Quito se recomienda utilizar tal tormenta, en su caso, correcto, ¿no? ¿Me siguen jóvenes? ¿Me siguen? Sí, ¿Está claro? Ustedes son civiles, no solo Michelle, creo que ya no es una, según los otros son civiles, me imagino que sí manejan estas cosas. Entonces, digo, esa es la curva que yo quiero, digamos, usar y para hacer una proyección futura. En este sitio, un ciclo de años cercano, no sé. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso sería estar en esta otra situación que decíamos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo, estoy en un sitio en el que no tengo bibliógrafos, pero yo sé que cerca de esta zona, yo de esta forma? Entonces voy al armario, digo, al folleto de vigencia dinámica, encuentro intensidad, para mi retorno que me interesa y lo doy. ¿Sí? Y con esa información constante yo tengo que transformar esto de aquí en una herramienta de este tipo. ¿Sí? A través de una herramienta intermedia. La herramienta intermedia sería una curva de Huff. Entonces yo voy a necesitar una herramienta, si ustedes quieren, intermedia, que sería una curva de Huff. ¿Sí? Que me permite a mí transformar esto a través de la curva de Huff en un diagrama que va a ser siempre va a ser un nuevo diagrama. ¿Sí? Va a ser un nuevo diagrama porque va a ser un nuevo diagrama que va a ser un diagrama, ¿cómo es? De lo que podría pasar en el futuro con un cierto, una, un cierto diagrama con un retorno, no sé, digamos que se quiere trabajar con un periodo de retorno de 50 años. Entonces calcule aquí la intensidad para un periodo de 50 años. Y una duración, no sé, una duración que vamos a inventar que sea de un tiempo X. Sí, la duración para aquí sería duración X. Sí, es la duración de la tormenta. Sí, que podemos relacionar con otras características de la tormenta para calcular. Y esta tormenta con lo que pasa en el entonces, la curva de Huff me permite pasar esto. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice en este caso fue a partir de esto que hice en la curva de Huff y después cuando yo quiero hacer una futuro, ya sé que sí quiero información, un ciclo de información, y yo quiero usar esa curva de Huff a partir de esa constante, la meto en la curva de Huff y calculo un diagrama. O en este caso, como ya tengo un diagrama de la forma, yo voy a mi curva de Huff del sitio, mi diagrama lo paso a curva de Huff y con la curva de Huff yo dibujo la herramienta del futuro. ¿Estamos? ¿Está claro? sí, eso no se hace en el con nuestra cuenta, ¿verdad? Sí, pues tiene que ser la ¿no? Ya. Mm. Entonces, eso. Después llamamos esto también. Y eso. Entonces, de la parte que tiene que esto aquí. ¿Sí? Que es un paso previo. Ok, entonces vamos al Excel. Entonces, digamos que yo en mi Excel, en mi folleto Inami, yo encontré que la intensidad de ingreso a mi sitio era de 7.8 minutos por hora, ¿no? Y que la duración era 8 horas, lo que yo calculo la vertical. Sí, simplemente la intensidad multiplicada ¿cómo es? La intensidad que está en minutos por hora, por la duración de la tormenta, y eso me da la libertad, ¿no? Entonces aquí son líquidos unidades, porque puede ser que el tiempo no esté eso en horas, y tengo que ir en minutos, tengo que chequear unidades, porque yo tengo 125 minutos, y ando en minutos, entonces tengo que tener cuidado con eso. Pero tengo que tener la libertad en milímetros, sí, milímetros, ¿no? Para una duración de 8 horas. ¿Estamos? Entonces, esa libertad la voy a distribuir con la ayuda de la curva de Huff que cree, ¿sí? Para esa tormenta aquí. Entonces aquí tengo tiempo acumulado, y después lo que tengo que hacer es encontrar los tiempos parciales, ¿no? Para, sí, para 8 horas, ¿sí? Y yo me dividido en algunos pedacito, en este caso 10 pedacitos, lo que sea, y tengo la lluvia parcial, que sería la lluvia parcial, ¿sí? Y con eso yo lo que puedo hacer es digamos, multiplicar, si ustedes quieren, la lluvia parcial por la precipitación total, y eso me da la precipitación parcial y el tiempo parcial, y con eso yo puedo dibujar un diagrama que sería este de aquí, ¿sí? Que el tiempo acumulado y la lluvia para cada una de las proporciones, ¿no? Que tengo. Y esto de aquí va a ser diferente del diagrama observado inicialmente, porque esto de aquí es otra cosa. Solamente esto me sirve para dar la forma que voy a poner que tengo el valor de 5, y acá yo tengo 7, que se vuelve, en este caso utilizando para un sitio del sur de Quito, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo yo ahí es esta curva de Huff, que es mi referencia. Todos estos pedacitos de aquí, si ustedes quieren, los calculo en porcentaje, digamos, aquí relativos, y esa es la forma de la curva, y multiplico esto de aquí por ejemplo, cada uno de estos valores. Sí, y eso me da el aporte parcial. ¿Sí? Porque sería aporte parcial para cada uno de esos diagramas de pedacito de tiempo de 5 minutos. Sí, eso que es un ABACO, estoy usando un ABACO y la ayuda le distribuyo con ayuda de este ABACO. Pero representado de forma parcial. Sí, esto de aquí, sí, son los aportes parciales de Joule. Y estos son los aportes parciales de tiempo. Son iguales. Para facilitar los cálculos. Entonces, simplemente son relativamente sencillo, por eso utilizar este método, ¿no? Una vez que ya tengo la curva identificada que quiero usar, transformar esta precipitación total a una cantidad de lluvia
sencillo, y ya. Y con eso tendría yo digamos, un diagrama para un sitio que quiero aplicar ese código de Huff. ¿Qué me interesa? Puede ser un sitio o un sitio de como decía. ¿Sí? ¿Estamos jóvenes? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Debería? ¿Vamos a código de Huff? No, no lo usas. No, pues no es complicado. Es aquí en la, dejo la referencia. Aquí también. Estamos buscando el trabajo de... Ah, está aquí. Mi trabajo de mi estudiante, ¿sí? Está en Excel, pero hay ejemplo de cálculo también. Este ejemplo de cálculo. Todos estos métodos, al final, hay tablitas con ejemplos de cómo hacer aplicar los diferentes métodos que la utilizo paso a paso, ¿no? Aquí las cosas metodologías. Los anexos, los datos. Sí, aquí está. Entonces, por ejemplo, el método de triangular está el método no aplicado. Ahí va a haber un método que se también está aquí, si falta. Lo que hice con el grafito que les comentaba, ¿sí? Para el método ISW, que es el método de Huff. Y está explicado, ¿no? Y lo acabo de ver. Entonces, bueno, no es así, no es complicado. Y tengo aquí un ejemplo didáctico. ¿Sí? Vale, ya, no conoces Huff, pero has usado el programa de diseño. Sí, yo sí, programa sí. O sea, no sé si lo usas, sino más bien he visto la información. Ya, ok. Pero bueno, sabíamos que hay que generarlo y ahí está el procedimiento, ¿no? Y claro, como referencia. Y este es aquí, ¿no? ¿Qué está hecho? ¿Sí? Entonces, ¿qué está hecho aquí? Yo tengo, si quieres, tengo un diagrama que viene de una observación. Viene aquí el diagrama, se ve lo azul. Con ese diagrama yo lo grafico aquí, o sea, yo digamos, lo digitalizo, lo pongo aquí en forma digital. Con eso yo genero un curva de Huff, que sería esto de aquí, sería la curva de Huff. ¿Sí? Eso sería la curva de Huff. ¿Sí? Y para esta curva de Huff, Creo que estamos viendo el PDF ok, de... sí, sí, sí. Pues, entonces, de aquí, este diagrama azul, ¿sí? Ese diagrama azul es el mismo que yo tengo en el Excel. ¿Sí? Este diagrama aquí. ¿Sí? Este diagrama aquí, si quieres, yo lo paso a una tablita, que es aquí. A partir de este diagrama azul, lo que yo hago es representar esta prestación en forma acumulada, que sería esto de acá, y el tiempo en forma acumulada. ¿Sí? Y eso de ahí lo represento en porcentaje respecto al total del tiempo, que sería en este caso, sí, 90 minutos y de 32,32 minutos. Entonces, en este caso, el 100% del tiempo y el 100% de lluvia, por ejemplo, porcentaje. Y esta información que sería equivalente a lo que yo encuentro en una curva de Huff. En este caso, yo creé mi propia curva de Huff. ¿Sí? Esa curva de Huff yo la comparo con las curvas de Huff. ¿Sí? Y de estas tres que tengo aquí yo diría que para ese sitio, en base a los datos de un diagrama observado en el campo, ¿sí? O in situ, la curva de Huff yo debería utilizar en ese sitio es la curva esta del 50%. Así que es una, o sea, no es que una regla o una función, si quieres. Porque yo voy a dibujar con una función o con una tablita que interpole, ¿sí? No, ahí está muy claro. Sí, de acuerdo. ¿Ok? Luego, digamos que luego, esa herramienta yo tengo que utilizarla para generar un diagrama proyectado a futuro con vector, lo que sea, ¿no? Durante no existe función dice, y porque tiene un diagrama asociado. ¿Sí? Entonces, para eso yo saco información, en este caso, ¿cómo es? Voy a analizar esto. Yo saco información de un número. De un número yo saco la intensidad. Y esa intensidad la transformo en información para utilizar la curva de Huff. ¿Cómo transformo eso? Yo sé que la intensidad es igual, subimos semana pasada, es igual a un delta P, ¿sí? Sobre un delta T. ¿Sí? Y está pesado en milímetros sobre, ¿no? Aquí. Entonces, esto es una cantidad de lluvia y esto es un tiempo. Entonces, para mí el delta P sería la lluvia total que cayó durante este tiempo. ¿Sí? Entonces, la intensidad tengo, ¿sí? ¿verdad? Tengo la intensidad y yo quiero conocer cuál es el delta P, por la relación. Entonces, lo que hago es multiplicar esto por esto y me da esto, ¿no? Y eso es lo que tengo en Excel. ¿No? En Excel, para un caso, yo tengo un caso en el que saqué de una cuenca dada en un momento dado, saqué una intensidad, ¿no? Del folio final y eso, ¿no? Y para eso, yo tengo una ecuación de 8 horas, que multiplico esa intensidad por el delta T, por la formula que vimos antes, que todavía no nota, que no hemos visto, y eso me da una lluvia total para esa herramienta de intensidad de 8 horas. Es una tormenta ficticia de un periodo de 50 años, no que existe. Entonces, para yo distribuir esto de aquí, con esta información aquí, lo que tengo que hacer es encontrar los aportes parciales en términos de precipitación. ¿Sí? Si yo multiplico esto por el aporte parcial, me va a dar el aporte de la cantidad de lluvia parcial para ese intervalo de tiempo, y eso me representa la lluvia total, ficticia, ¿no? Del diseño. Entonces, es lo que hice aquí. ¿Sí? Multipliqué la precipitación por los porcentajes parciales, ¿sí? de cantidad de lluvia. Y eso me permite calcular la lluvia que posiblemente queda aquí. Y una vez que tengo eso, ¿sí? Como yo sé que el tiempo en este caso en intervalos uniformes, pongo en intervalo, en este caso un intervalo de 7 minutos, y al final yo llego a 480, que es el total del tiempo, ¿no? Y en este caso la lluvia, si yo sumo esto, debería darme 62,4. ¿Sí? 62,4, esta es la suma, ¿sí? Esta es la total. Entonces, lo que yo he hecho es distribuir esa lluvia total con estos aportes parciales, utilizando esto como uno. Tengo este aporte, digamos, por los porcentajes acumulados, sobre los porcentajes parciales, aquí, sobre los porcentajes parciales, y después multiplico esto por el aporte parcial, y eso me da el diagrama ficticio de diseño para mi retorno. Y eso es lo que grafico aquí. Entonces, este es mi diagrama de diseño para una curva de Huff en un sitio dado, y está haciendo el supuesto de que ese diagrama debería usar en ese sitio. ¿Estamos? Entonces, es eso. No, este no es complicado. Perfecto. Entonces, cuando yo quiero utilizar una curva de Huff en un sitio dado, necesito una referencia. En este caso, en Quito, digamos, para Quito utilizamos uno de estos, ¿no? En este caso, el azul. Si yo hago análisis histórico de los datos y veo que este es más frecuente, no sé qué tiene que ser eso, pero que sepa de más sobre. ¿Sí? Si yo quiero trabajar, no sé, en una cuenca en Senami, por ejemplo, yo voy a buscar estudios de gente que trabaja en la zona o datos de documentación y que ellos hayan, digamos, recomendado en base a observaciones, sería lo ideal. Si conseguir los datos de documentación meteorológica y procesarlo, digamos, va a tomar tiempo. Y si es que consigo, que es muy difícil de conseguir. ¿Sí? Si lo consigo, busco trabajos en la zona y que sigan las recomendaciones que ellos me hayan dado. Y eso, y si no encuentro ya nada, me busco los artículos de Huff y los artículos de Huff y recomendaciones que dicen que curva de Huff utilizar, digamos, en mi caso, pero como es el caso de lo que se hizo en Estados Unidos, entonces no necesariamente lo que se aplica en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen Huff como parte de la teoría? Y es esto aquí. Esta curva de Huff, que están son cuatro grupos de curvas de Huff. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen, en este caso, en el sitio en Illinois, donde ellos presentan información de muchos primeros fechas, si ustedes se fijan, este primer grupo de curvas acumulan mucha lluvia al principio y poca al final. Eso quiere decir que son tormentas, con el que veíamos aquí en abril, que se llama una lluvia que comienza larguísimo y termina larguísimo. ¿Sí? Luego tendríamos estas otras lluvias que acumulan no necesariamente, digamos, al principio, que se de aquí, del tiempo, sino que acumulan un poco después, ¿no? De la duración sí se llama en la segunda mitad, si ¿sí? Acumulan más en la segunda mitad y después acumulan un poco. Luego tengo otro grupo de lluvias que acumula, se en la tercera mitad de la duración, sino que es la tercera mitad, y de ahí acumula un poco al inicio, acumulan la tercera parte de la duración y al final. Y estas de acá acumulan relativamente poco al inicio, en la mitad y en la tercera parte de la duración de la lluvia, y acumulan mayormente en la parte final de la tormenta. ¿Sí? Entonces, están clasificadas así, es decir, el cuartil significa primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil respecto al tiempo, ¿sí? En donde se acumula mayor cantidad de lluvia.
¿sí? Y también dicen ellos que esta y esta se recomiendan para tormentas de menores de 12 horas. Y esta es para tormentas de una duración mayor de 12 horas. ¿Sí? Y sin embargo, estas dos, estas de aquí se recomiendan para tormentas de duración menor de 6 horas. Sí, esa es la tormenta más intensa al inicio. ¿Sí? Digamos que eso es una teoría, ¿no? Pero digamos que esto fue hecho, como decía, fue hace 50 años más en Estados Unidos. Y lo que yo debo hacer aquí en Ecuador es buscar experiencia de gente que trabaja con datos, ya sea en artículos o tesis o en qué sé yo, alguna otra, digamos, tipo de publicación para que yo pueda realmente decir, ah, otros han hecho esto, porque si está bien explicado, yo puedo utilizar esa palabra mejor. Y como decía, es un método por susceptibilidad, como que se usa más en Ecuador. ¿Sí? Eso. ¿Aquí está claro? ¿Algo? Perdón, doctor, yo no le comprendí. O sea, al final, tenemos que ver cuál es el comportamiento que tiene la cuenca que nosotros estamos trabajando para descubrir por aquí. La lluvia en la cuenca. Sí, exacto. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿cómo tienes diferentes fuentes de información? Algunas son observaciones directas de lluvia en la cuenca del trabajo. Lo que les decía que eso es muy difícil de conseguir información. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Si no consigues datos directamente relevados en la cuenca donde trabajas, puedes conseguir referencias. Esas referencias pueden ser otros estudios, pueden ser artículos científicos, pueden ser tesis de grado, tesis de maestría, tesis de doctorado, pueden ser, qué sé yo, reportes técnicos de consultoría hecho en la zona. Entonces, necesitas alguna referencia para escoger. ¿Sí? ¿Te acá, Michelle, ahí, no? sí, sí, perfecto. Sí, sí. Entonces, digamos que esa sería la forma de proceder, ¿no? O sea, no decir, ahora qué. Y la última posibilidad, si no tienen nada de información, o sea, un sitio email, una tienen que hacer un estudio para el sitio web y no hay nada de información previa. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es buscarse los artículos de, qué sé yo, de Jafo, de los métodos, y en función de la teoría, hacer una propuesta y justificar bien, decir, yo propongo esto en base al artículo y tal, dice. Y cuando ya no tienen nada de información, lo cual es, digamos, ya, también es un poco difícil, ¿no? Porque si ya practican un puente que sea, porque ya un estudio previo de facilidad o otras cosas, ya hay todo derecho. ¿Sí? Estamos con eso, si no se bajan las imágenes digitales, como les mencioné ¿cómo es? En el trabajo de la y generan un programa a partir de las digitales, ¿no? Que también se puede hacer, y otro método con la inflación que tienen. Todo tiene que ver con la que la lluvia que cae en una cuenca y distribuida en el tiempo y, ¿cómo es? Y asociada a retorno. ¿No? Y eso, y esa relación se puede sacar de fuente dinámico o de normas de diseño detallado como las que generan, ¿no? Porque generan sus propias funciones, sus propias normas. Y de esas normas están sus propios con la IDF, los métodos sugeridos de normas de diseño y la información que se puede utilizar. Ahora, pasamos a la siguiente parte que es la precipitación efectiva. ¿Sí? Que no es más que es una herramienta que permite diferenciar cuánta agua se infiltra, ¿sí? En un sistema y cuánta agua se descubre el día superficial. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que saqué descrito aquí y uno de los ejemplos que descrito aquí. Entonces, ¿qué pasa en este caso de acá? A ver, son iguales. Me he equivocado. Copiado la fibra, me he equivocado. Que no voy a poner la correcta. Entonces, esto de aquí. Ya. Entonces, en este caso de aquí, yo tengo que si llueve en un pedacito de una cuenca, ¿no? Es un pedacito de una cuenca, y una ladera en la parte alta hacia la parte baja. Entonces, yo tengo un medio, si ustedes quieren, poroso, el agua se va a infiltrar, luego va a ir hasta, se va a ir a una perforación profunda, hacia a otro sitio bajo la superficie en el que exista posible almacenamiento de agua, y esa agua se puede mover por gravedad hasta el río, ¿no? Y mientras que en esta otra parte de la cuenca, si ustedes quieren, cuando yo me acerco hacia el río, esta zona de aquí se va a saturar. Es decir, que el suelo se llena de agua, entonces como ya no puede entrar más agua, el agua escurre en la superficie, lo que se conoce como superficie superficial. Entonces, cuando definimos una cuenca, como ustedes se acuerdan, que veíamos el caso de Galápagos, vimos que si yo tengo un hidrograma, ¿sí? Un hidrograma, podríamos, si ustedes quieren, separar una parte del hidrograma, ¿sí? Y podríamos, si esto es el tiempo, ¿sí? Y estos son caudales, ¿sí? Podríamos separar una parte del hidrograma que era considerada como caudal base, es decir, lo que cubre bajo la superficie. Que en algunos casos esta cantidad de agua va a estar presente cuando llueve y los bajos. Pero cuando llueve, digamos, aparte de esa corriente que se da para, de esa lluvia que se infiltra, va a escurrir bajo la superficie y escurre de una forma relativamente lenta. Mientras que lo que escurre bajo la superficie es esto de aquí, ¿sí? Que está sobre el caudal base, y es porque escurre rápidamente y es lo que está disponible. Entonces, cuando nosotros vayamos a representar esto matemáticamente algún modelo ¿cómo es? De crecidas, lo que vamos a hacer es que vamos a representar solamente la parte de arriba, ¿sí? Y lo que hagamos el cálculo acá, le sumamos esto de acá, que sería el caudal base. ¿Sí? El caudal base. ¿Sí? Y ese sería el caudal superficial o la crecida, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando yo tengo, digamos, este comportamiento en una cuenca, ¿no? Que el agua se infiltra, parte del agua en un momento dado se contribuye a la circulación del suelo y por el agua encuentra corre la superficie, ¿no? Y eso puede ser una parte de la cuenca, entonces hay forma de representar eso. Y de todos modos, parte del agua también se mueve a la superficie, por ejemplo, pero como está a la superficie relativamente lento y es más difícil de representar, yo un modelo relativamente sencillo que decías, no tomamos en cuenta eso, sino que solamente consideramos un caudal base, que es un dato que le sumamos algo más. ¿Está claro, jóvenes? Y lo que esta corriente superficial, lo que esta lluvia que genera corriente superficial que no se filtra, es que se conoce como precipitación efectiva. ¿Y está claro, jóvenes? ¿Puedo continuar? Sí, está claro. Okay. Entonces, aquí haciendo un zoom en la parte más superficial del suelo, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí cuando tenemos una posición de corriente, como se puede correr la corriente, tenemos dos situaciones, ¿no? En una, la izquierda es que cuando yo tengo un suelo y en buenas condiciones, con buena porosidad, y este suelo está seco, parte de la lluvia se va a infiltrar. Y una vez que, digamos, esta capacidad de infiltración se ve superada, recién ahí se genera corriente superficial. Sí, se contiene un suelo seco. Entonces, yo esperaría que en este caso, el suelo, cuando el suelo, como decía, en buenas condiciones, puede ser un suelo, si ustedes tienen algo removido antes de iniciar la siembra, claro, el tractor y, el suelo, digamos, en buenas condiciones para el suelo agua, ustedes quieren, ¿no? Pero puede ser la condición para un páramo, ¿no? Que la vegetación no había sido removido con un tractor. Entonces, en esa condición favorable para el ingreso del agua, aquí se puede infiltrar rápidamente el agua y una vez que se satura, recién ahí produce precesión efectiva, ¿no? Sería en este caso. Mientras que en el caso, si yo tengo, por ejemplo, que los días antecedentes ha estado lloviendo y el suelo está lleno de agua cuando llueve, y si, bueno, si llueve después de varios días de lluvia, el suelo está saturado, el agua no puede entrar, entonces el agua escurre rápidamente por la superficie, ¿no? Entonces, digamos que hay un flujo de circulación y hay un flujo superficial por exceso de infiltración. Si el agua se infiltra y después porque ya no puede porque ya está saturado el sistema, ¿sí? Entonces, eso hace que cuando hay una lluvia, unas condiciones secas, yo tengo un comportamiento, no tengo diversidad, y en cambio, cuando yo tengo un ambiente que está saturado, tengo unas condiciones diferentes cuando existe una lluvia, ¿sí? Y digamos, la corriente, el fenómeno de corriente se genera más rápido. ¿Estamos? ¿Sí, Juanes? ¿Algo? ¿Puedo avanzar? Ok. Luego yo tengo, digamos, ya no la parte superficial que está viendo solamente pedacitos, sino que tengo aquí una parcela de suelo, que ya está un metro, entonces un metro cúbico. Entonces ya tengo solamente la porosidad del material, sino que tengo debido a que hay raíces, yo tengo ya no solamente microporos, sino que macroporos, ¿no? Entonces estos macroporos, por ejemplo, cuando hay una planta y se muere y tiene una raíz, la raíz se se llama un conducto, ¿no? Entonces representar esto de aquí a mayor profundidad es más complejo, porque ya digamos la naturaleza es mucho más compleja. Entonces nosotros no vamos a llegar a esto aquí, sino que estamos en la parte superficial, y por eso podría digamos hacer esto aquí, ¿no? Representar de forma más detallada lo que pasa bajo la superficie, porque también se puede representar flujos subsuperficiales. Entonces quedamos solamente en esta parte de aquí, ¿ok? Luego, cuando yo tengo información detallada de topografía, yo puedo hacer un análisis de otros aspectos, ¿no? Y cuando yo digo otros aspectos es, por ejemplo, el tema de la conectividad. Es decir, que hay sitios como es en las cuencas que pueden estar conectados entre sí con el cauce principal, o pueden ser, si ustedes quieren, desconectados en la parte superficial, porque para que el agua, por ejemplo, de esta mini laguna que sea humedal, se conecte con esta parte de acá, tiene que llenarse mucho porque es una depresión, ¿no? Es una mini laguna, una laguna conectada, o un lago que entra el agua y entra el agua y puede salir, o puede haber resurgencias, es decir, fuentes de agua que corresponden a flujos de agua que debido a que la estructura geológica que va a la superficie permite que el agua vuelva a salir, ¿no? En este caso, porque hay una diferencia de altura, esa diferencia de altura, si estos conductos están llenos, van a hacer que el agua salga, ¿no? Yo tengo una altura de agua en conducto mayor, ¿no? Salía lleno y eso hace que el agua salga. Entonces, lo que conversamos en el inicio, que esa complejidad ¿cómo es? De la geología, también hacía que el agua,
que puede ser resurgir bajo la superficie, puede constituirse un factor de influencia cómo se comporta biológicamente en la cuenca, ¿no? Entonces, solamente para que tengamos en cuenta que si tenemos información detallada de la topografía alimentaria sobre de la identificación de de los causas principales de conexión o no conexión, también podríamos incluir eso en un análisis, y porque parte de eso explica cómo se mueve la superficie y qué tal entonces son cosas que podemos tomar en cuenta, que podríamos tomar en cuenta. Entonces aquí es un zoom hacia la cuenca. Vemos que tenemos una cuenca topográfica y tenemos un drenaje. Y en esta zona que está cerca de los ríos, sí, es una zona en la que, dependiendo de cómo se va la cuenca, pueden ser zonas que tengan mucha pendiente, pueden ser zonas que tengan baja pendiente, pueden ser zonas en las que si tienen mucha pendiente, se puede volver a la superficie. Si son zonas que tienen baja pendiente, son zonas que se pueden salvar rápidamente. Entonces, cuando yo analizo una cuenca, también tengo que checar las pendientes y ese tipo de situaciones. Entonces, hay formas de, como digo, representarla ya en una herramienta de modelación de una u otra forma más compleja o más sencilla. Pero es importante tener una idea de un modelo digital y tener una idea del drenaje, de su configuración de la cuenca, de la pendiente y cómo ella es realizada en la estación. Entonces, son cosas que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Luego, otra cosa que me doy cuenta cuando yo tengo que estimar la precipitación efectiva es la cobertura. Sí, la cobertura o el uso del sol. Entonces, en este caso yo tengo diferentes coberturas. Tengo una cuenca en la que tengo una parte de páramo, tengo un bosque, después tengo una zona de pastizal, ganadería y tengo una zona de agricultura, ¿no? Intensiva, parte baja. Entonces, esto es lo que puedo ver con imagen satelital. Sí. Actualmente hay mapas del Ministerio de Agricultura que son mapas que se requieren oficiales y eso, ¿no? Pero también recientemente voy a hacer una búsqueda para ver si vemos ese ejemplo, que es importante. Sí, sí, me encanta ya, ¿no? Ok. Hay una herramienta que salió recientemente, se llama Mapping. Y esta herramienta no tiene más. Se llama Mapping, es una ONG que consiguió fondos y se da una actualización de los mapas de cobertura del suelo para Ecuador, ¿no? O sea, me el análisis del 85 al 23, y si ustedes ellos tienen aquí en base de datos prácticamente un mapa cada año, ¿no? Entonces eso es formidable porque yo, si quiero hacer un estudio, no sé, actual, yo tengo la última imagen del 23, si yo tengo que mirar mi cuenta, yo puedo saber cuál es el uso del suelo en ese sitio. Si yo quiero representar o explicar una variación que he visto, yo puedo hacer un análisis en el tiempo, ¿sí? Del uso del suelo como un factor, digamos, que ya tiene influencia en la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, es una cosa súper bien, ¿cómo es? Bien elaborada, una metodología súper, digamos, performante, como vimos, de machine learning y qué sé yo, y para escalar la nube, por ejemplo, y para entrar el modelo y después que lo bien y esas cosas. Entonces, es una cosa que está muy bien hecha, ¿no? O sea, que tiene una metodología, pueden chequear la metodología, si les interesa, está muy bien explicado, y se Google Engine, utilizado con ese método de machine learning y así. Entonces, es sofisticado, ¿no? También yo han hecho para diferentes países y después van haciendo los análisis y los ponen a disposición. Y la idea es que, por ejemplo, para hacer los planes de ordenamiento territorial de los cantones y eso, se usa esta información, sí, actualizada. Como decía, para hacer detallado de cómo varía el tiempo. Es como un paréntesis, ¿no? Para que ustedes sepan que esto existe. Y yo estoy usando con mis estudiantes, de verdad, estamos haciendo un análisis con estas cosas. Voy a compartir para pasar la presentación. Bien. Entonces, respecto a lo que yo puedo ver en una cuenca en la superficie. Luego, la cuestión es que si yo tengo una cuenca, yo necesito otra información. Porque una vez que digamos, yo sé, si ustedes quieren que hay una superficie, eso afecta el comportamiento hidrológico de mi cuenca, por ejemplo, si tengo valor en la agricultura privada de una ciudad, entonces una ciudad va a hacer una capa hipermeable, entonces el agua puede infiltrarse, ¿no? Entonces yo tengo otra información que voy a mostrar así, ¿sí? Que sería, por ejemplo, un mapa de lo que hay bajo la superficie. Y esta información que yo tengo es información de textura del suelo. Entonces, la textura del suelo puede decir que yo tengo, por ejemplo, aquí, no sé, aquí una matriz en la que predomina la arena, ¿sí? Tengo acá una matriz en la que predomina arcilla, ¿sí? Y acá, qué sé yo, arena más, ah, más sencilla. Entonces, cuando yo voy a calcular la capacidad de difracción promedio de una cuenca, y debo combinar lo que pasa en superficie con ese uso del suelo y lo que pasa bajo la superficie con combinar con un mapa de, qué sé yo, de textura del suelo, ¿no? Entonces, esa información yo la cruzo y en función de una herramienta que tenga para determinar cuánta agua se puede infiltrar y lo que me interesa a mí, que sería cuánta agua puede correr en superficie, para hacer decías, yo lo puedo establecer con una herramienta de este tipo, ¿no? ¿Sí? Con un sistema de información geográfica cruzando mapas, ¿no? Y para final, digamos, si ustedes tienen esos mapas, por ejemplo, el mapa de textura del suelo lo hice Ecuador a través de un proyecto que se llama Ejemplares, con, qué sé yo, no sé, 3.000 puntos en Ecuador, pero no cuento Ecuador, y este es una unidad de textura del suelo. Entonces, yo puedo hacer trabajo de campo con algún método como este de aquí, por ejemplo, en el que utilizo yo un método de dos anillos, en el que yo pongo agua y con un cronómetro y una sonda entonces yo puedo medir cómo el agua se filtra, ¿no? En un sitio de agua que sea de interés y mejorar la información del mapa que yo tengo, digamos, de textura del suelo y cómo se comporta desde el punto de vista hidrológico, que un mapa que pueda conseguir un mapa global generado por la FAO o alguna otra institución, ¿no? Entonces, yo voy a generar una curva de este tipo, ¿no? En realidad lo que tenemos es unos puntos y con esos puntos creamos una curva, ¿no? Hacemos las mediciones de este tiempo y se genera una curva, si está aquí. Y esa curva es una curva de filtración o una curva de capacidad de filtración. Entonces, yo estoy en magnitud, que sé yo, de 1 milímetro por hora, perdón, 10 milímetros por hora en esta parte de la zona de presión y que sé yo, 40, 60 o más milímetros por hora en cuando el suelo está seco, ¿no? Es decir, que yo cojo la medición en una época en la que el suelo está seco y yo proyecto también con un comportamiento de este tipo. Al principio tengo una capacidad de filtración y luego mi sistema ya está en condiciones de filtración y el agua. Sí, tiene variedad. Eso es lo que le dicen para el tema de los embalses de la capacidad del campo. Bases, usando bases es una cosa más grande, no estamos hablando del suelo. Sí, pero lo que decía yo es que, por ejemplo, en un estudio que es para la Federación de Embalse para Riego, está como uno de los ensayos el tema de capacidad de campo, que se refiere más o menos al área de la hídrica del embalse. Entonces, más o menos estas pruebas. Así es. Si tú tienes así, tienes un punto de capacidad de campo, es decir, tienes en un suelo, una condición en la que estás con un suelo seco o con un suelo húmedo. Entonces, en este caso, tienes una variedad relacionada con los temas, digamos, si quieres para agrícolas, entonces tienes que tener una condición en la que tienes capacidad de absorber humedad y una capacidad que ya no tienes capacidad de, bueno, posibilidad de absorber humedad. ¿Sí? Sí, sería algo, digamos, tienes tu relación directamente con los parámetros, nosotros vamos a entrar hacia allá. ¿Sí? Porque ustedes van a ver en hidráulica subterránea, van a ver cómo cómo se mueve el agua en el suelo, y ahí van a ver una ley que se llama ley de Darcy, que es cuando el agua se mueve después de eso que se decía. Y tenemos esta parte aquí, que es la parte superficial, la primera visión del suelo. Digamos. Después, cuando ya estamos en esta parte de abajo, ¿sí? Y cuánta agua de aquí puede correr para acá, y bajo la superficie, y ahí es cuando se miden todas estas otras, digamos, componentes de cómo el agua se mueve en esta zona, ¿sí? Y ahí es cuando entran a jugar estos parámetros de extensión, ¿sí? Entonces, ahí van a ver tres cualidades y van a ver con muchos detalles. ¿Estamos? De acuerdo. Ok, entonces, encontramos la parte superficial del suelo, ¿sí? Y se pueden dar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo a la derecha de todo un diagrama de cómo, a partir de modelos digitales, gradientes que hemos visto, mapas gradientes a partir de dimensiones digitales, se pueden ubicar, digamos, clasificar, que es lo que hizo ya Mario, por aquí, obviamente, con mucho mayor detalle, dependiendo del objetivo del estudio. Se tiene un mapa de uso del suelo, que es una cuenta de tejido, ¿no? Con urbana y peruana. Y después también, a partir de una recopilación de estudios técnicos, como diseño, calibratas de filtración, que son otros digamos, formas de medir esto aquí, haciendo huecos en el suelo y metiendo agua allí, o observando en lo que se con calibratas. Y con las características del suelo, es decir, en un sitio, conocer cuál es la matriz del suelo, que es lo que comentaba acá, ¿sí? La matriz del suelo en cada sitio y con un mapa ya especializado, porque hay mapas especializados a través de la agricultura, y esos mapas, digamos que suele principio no depende mucho, ¿no? Su estructura, sí, en decenas de años, ¿no? Entonces, a partir de eso también se especializa, se interpone esa información y se genera mapas de grupos ideológicos, ¿no? Ups, déjenme sacar esto aquí, que no veo yo.
Marcarlo. Ok, entonces, una vez que se tiene eso, se pueden, digamos, asignar unos valores que tienen que ver con algún método, si ustedes quieren, de una ecuación o de un modelo matemático que me permita representar esto de aquí. ¿Sí? Y después eso se combina toda esta información y se genera ya un mapa en el que yo tengo valores para cada sitio de un parámetro que en este caso corresponde a un modelo de clasificación que se llama el método del SSS, soy concepción 6 en inglés, y por C en inglés y por number y en español, en sistema de Entonces aquí tenemos un artículo que explica esto de aquí con forma bastante detallada. Yo creo que sepa que, o sea, sí se puede hacer siempre y cuando se difunda del fondo, ¿no? Se puede hacer esto aquí y afinar los estudios que se tienen, sobre todo en una ciudad que puede haber alguna infraestructura, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, qué sé yo, es una cuenca que tiene una parte natural y la mayor parte es urbana. Y lo que pasa es que todo esto son corrientes que pasan aquí, se ven en las alcantarillas y después esa información, digamos, o esa agua se concentra en las alcantarillas principales, que son colectores, y después ya no es una cantidad de agua chiquita, no son cantidades de agua grandes, que lleva una decena de metros cúbicos por segundo, entonces ya hay que manejar eso y eso ya es infraestructura que ya comienza a costar millones de dólares, ¿no? Entonces hay que digamos, estudiar de lado y afinar, ¿no? Entonces, son cosas que puede financiar además, o pueden hacer las universidades con sus estudiantes, pero digamos, son cosas que se hacen. Nosotros ya en desarrollo, no, tal vez no he visto aquí porque es muy laborioso, pero la universidad hace eso y se dedica a con las culturas adoptables, por ejemplo, ¿no? Para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y después, aquí se parece esto. Les he puesto otro Excel ahí. Sí, que debe estar. Déjame ver. Sí, creo que es el S8.4, que es un ejercicio de presentación efectiva. Entonces vamos a usar dos referencias. En un segundo. Sí, dígame, Valeria. Una pregunta parece esto de las reglas de mapas, sobre todo en esto del uso de suelo. Más o menos, ¿qué metodología podríamos aplicar para darle ponderaciones al tema de uso de suelo? Por ejemplo, o no sé, tal vez es por el tipo de conservación de la cuenca, si en una zona es más boscosa, darle alguna asignación si está ya seco, zona urbana, otra consideración. No sé si hay alguna metodología para darle estos valores. Tú te refieres, a ver, tú partes de dos cosas, ¿no? Tú partes de un mapa, ¿sí? Y tú eres una primera fuente de información y tú partes de unas tablas. Y esas tablas, digamos que son tablas que no han sido realizadas para el calor. Entonces, en esas tablas te dicen que si yo tienes un suelo, no sé, bueno, un suelo con tal textura, ¿no? Y eso viene de esa información que ya tienes tú directamente. Entonces, claramente, eso, ¿no? Esas tablas te agrupan el suelo en cuatro grupos A, B, C, D, ¿no? Entonces, en función de la textura que tengas, lo agrupas en un suelo que sea no sé, que puede ser más homogéneo y así vas afinando, ¿no? Y después tienes el tema del uso del suelo. Entonces, como tú sabes, el problema es que el páramo es una vegetación, un ecosistema endémico. Entonces, cuando tienes tablas del suelo con 6 Estados Unidos, hay un imparable, porque es endémico acá. Entonces, tienes que buscar algo que se parezca a eso. Entonces, comienzas con una primera aproximación en base de esa información. ¿Sí? Entonces, aquí, a ver, voy a abrir la HTML. Entonces, comienzas con esta zona, ¿no? Que tú identificas tu mapa, tienes tu CN, si ustedes quieren, que lo puedes sacar de esta medición directa o lo puedes sacar de una tablita, ¿sí? Y ya sea alguna modelación biológica para calcular el CN, si quieres, ¿no? Pero todos aquí esos CN ¿cómo se llama? De tablas, ¿no? Entonces buscas tablas, otra vez, como en el caso de las curvas de Huff, buscas trabajos que se hayan hecho en la región, ¿sí? O en una zona de Ecuador, que haya procesado esa información en otros sitios y vas agrupando y vas afinando tu tabla, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la forma de hacer. Porque te va a salir los zapatos, no vas a encontrar, cosas bien particulares, o un suelo, qué sé yo, si yo, no sé, algo que se parezca a algo que entra el agua con una carga de agua, que puede ser así, le pones así, porque también algo así en otro lado, ¿no? Porque es volcánico, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la forma de hacer, ¿no? Y, sí, entonces, para el método del número de curva, como decía, tenemos esta referencia. Entonces, lo que hacemos es que la precipitación total es igual a la presión efectiva, que es la que nos interesa nosotros, que es la correctiva, más una fracción inicial, que es lo que se infiltra cuando antes de generar correctiva, ¿sí? Y la fracción, digamos, continuada, que es el agua que se está infiltrando y que no está generando correctiva superficial. Entonces, hay un modelo que en este caso que es una función cuadrática, una función decreciente, vamos a ver. La fracción inicial, digamos, que son cosas que han sido, digamos, estimadas, que es como un porcentaje de este parámetro ese, que es una retención potencial del suelo, ¿sí? De agua, que es lo que se filtra, se queda ahí. Y después, bueno, coeficiente exponencial. Entonces, eso de ahí está, digamos, está hecho en este archivito que está aquí. Sí, son estos cálculos, de esa ecuación están representados aquí. Entonces, generalmente, yo parto con una condición en condiciones normales. Mañana vamos a una tablita por ahí, que queda atrás. Yo parto de unas condiciones normales, que esto es un promedio ponderado de cuenca, ¿no? Es decir, yo hice, de todo este tratamiento ¿cómo es? De estos mapas que se generaron, de estos mapas que se generaron uy, aquí. De estos mapas que se generaron para esto, una vez que yo tengo esto aquí, lo que me interesa a mí es, para el método biológico, ¿no? Me interesa saber cuál es el comportamiento, si es el promedio de la cuenca de este parámetro, porque es el parámetro que me y yo lo que necesito es el SCN promedio por lado para una sola cuenta o para toda la cuenta. Sería lo que yo voy a hacer. Si voy a sembrar por partes, o si voy a sembrar sobre la totalidad de la cuenta, ¿no? Entonces, siempre una modelación de área por valor y el total, y es una modelación que se hace. Y ese valor que tiene ese valor, yo lo meto aquí, bueno, en mi cálculo. Entonces tengo esas variables intermedias, intervalo de tiempo. Yo tengo una lluvia que se llama diagrama, en este caso mi diagrama de diseño se llama retorno, sería la lluvia que cae en la cuenca, ¿no? Entonces tengo aquí lluvia casualmente porque yo puedo trabajar con esto en minutos o en fracciones de hora, ¿no? De 30 a 35 minutos. Después esto que en milímetros por hora, porque los cálculos de mis ecuaciones me dan la precipitación efectiva, que estoy buscando yo, en milímetros por hora. ¿Sí? Tengo aquí la precipitación acumulada, otra vez, porque simplemente se cambió esto aquí, hay que tener dos tipos de unidades diferentes, esto necesito chiquitito, estoy bien, ¿no? Y tenemos unidad de refiero. Y después yo tengo aquí la precipitación acumulada, que es esa función que les comentaba antes, que es una función esa, que está en el artículo, que es una función cuadrática, ¿no? Y en este caso, lo que estoy viendo es que al principio, ¿sí? El agua no, la presión efectiva no es tan grande como sí, no supera la lluvia acumulada, y eso hace que el agua no, o sea, perdón, la lluvia no supera la capacidad de filtración, eso es, y no se genera lluvia efectiva, ¿no? Y después ya se da ese fenómeno, ya tengo ya lluvia efectiva. Entonces tengo aquí la presión acumulada, ya tengo la efectiva acumulada, ya tengo la lluvia efectiva por intervalo, ¿no? Obviamente. Y son todos los requisitos que están aquí. Tengo la lluvia total y la lluvia efectiva, que es la lluvia que no se infiltró. Y ahora tengo la representación simplemente acumulada, digamos, ¿no? La lluvia total y la lluvia efectiva, que es la lluvia que no se infiltra, que es la que contribuye a la escolaridad superficial. Y ahora tengo simplemente un parámetro chequeo, que es el coeficiente de escolaridad, que tiene un coeficiente de escolaridad, en este caso, una cuenca con un CN, en este caso relativamente alto, y lo que yo tengo es un coeficiente de escolaridad de magnitud. Entonces, eso como referencia, es decir, que de 100 milímetros de lluvia que caen en esta cuenca, 33 o 34% de esa lluvia no se infiltra y genera escolaridad superficial. Para tener simplemente para tener una idea de magnitud. Si yo estoy en una cuenca con condiciones naturales, yo generaría un coeficiente de escolaridad más bajito, ¿no? Mucho más bajito. Si estoy en una cuenca con, qué sé yo, con una condiciones naturales, perdón, condiciones de, qué sé yo, intervención muy fuerte de minimización, yo generaría ¿cómo es? Que el agua no se infiltre y que haya mucha corriente superficial. Es decir, que todo el agua que cae se escurre superficial, que es lo que yo veía si una zona urbana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos decir de este método? Es que, bueno, está muy utilizado por la familiaridad, porque la gente está, digamos, por costumbre, ¿no? Es decir, pero bueno, le puede que funcione. Y otra cosa que además es que vimos que cuando calculamos con este método de aquí, cuando metemos este primer valor aquí, es CN2, que es un CN normal, que son unas tablitas, y después ese CN lo podemos transformar en dos condiciones diferentes, ¿sí?
lo podemos transformar ¿cómo es? En una situación en la que yo tengo condiciones antecedentes secas o condiciones antecedentes húmedas. Es decir, si yo voy a tener lluvia, yo puedo utilizar esta forma que hace que el CN que yo voy a meter en mi cálculo sea más grande, o yo utilizo esta forma que hace que el CN sea más pequeño. Y eso va a influir de tal manera que el coeficiente de corte sea más grande o más pequeño, y por lo tanto la necesidad de la simulación posteriormente sea más grande o pequeña. Es una forma simplemente de considerar estas condiciones antecedentes, y por eso también me está hablando que dicen, si ha llovido tanto en los últimos días anteriores, yo puedo considerar esta condición y paso a una condición una. Pero también es parte de la experiencia, ¿no? Es decir, si yo tengo datos para chequear, yo puedo modificar esto para simular de la mejor forma posible. O en las cosas de la administración, yo puedo ir por esta condición, que es una condición que está, digamos, se acercaría a lo que podría ser un factor de seguridad para simular con digamos, con una cuantía superficial más grande, y yo sé que voy a tener todas las, y con eso utilizo para diseño esa condición. Sí, digamos, es lo que podemos, digamos, llegar aquí.